versículos que dicen al que venciere. Al que venciere. Al menos encontré 8 versículos. Entonces, todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay un mensaje del Señor Jesús que Jesús compartió con los ángeles que Él había puesto en las iglesias, bendito Dios, y ellos tenían el deber de compartir a su vez el mensaje que el Señor le daba. Pero siempre que termina cada uno de esos, por decirlo así, ¿verdad?, cada uno de esos mensajes a cada una de esas iglesias, el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y después es que aparece en algunas ocasiones la expresión al que venciere. Entonces, como que yo entiendo, o yo veo, disculpe, eso es lo que veo yo, que el final del tiempo va a ser una batalla. Y usted sabrá cómo le va, ¿verdad? Pero usted sabe que hay una batalla. Y que la batalla no es ligera, no es suave. Entonces, hay una batalla. Lo próximo que a mí siempre me gusta decir es que todos nuestros enemigos están derrotados, todos, sin excepción ninguna. Todos nuestros enemigos, dice la Biblia, están derrotados y están sentenciados. Porque esa es otra cosa. Dios ya ha determinado qué cosa es lo que va a hacer con ellos. Solo que sentenciados, y solo le falta cumplir la condena. ¿Ok? No es que Dios está improvisando, sino que ya Dios los derrotó, los juzgó, los sentenció. Eso es lo que dice mi Biblia. Y entonces lo único que queda ahora es que le digan: llegó el tiempo de tu condena. O sea, de cumplir lo que yo he establecido que tienes que cumplir por causa de lo que tú eres. Estoy hablando, bueno, eso usted lo encuentra, es un tema muy bonito, bendito el nombre del Señor, especialmente porque en este último tiempo hay mucha gente que se da a la tarea de presentar a Satanás como el invencible y a los demonios como las cosas que son prácticamente inderrotables. Y yo creo que más daño hace el pecado, yo creo que más daño hace el pecado que los demonios, especialmente cuando la gente trata de justificar sus pecados o sus acciones con pecados y hacerlos ver que no importa, porque la Biblia dice que la paga del pecado es, ¿qué cosa, por favor? Muerte. Pero la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Padre nos dio al Hijo, y al darnos al Hijo, lo único que nosotros tenemos que hacer es encontrar en el Hijo la dádiva, el regalo, aquellas cosas que Dios quiso darnos a través del Hijo. Dice la Biblia que fue hecho justicia nuestra, dice la Biblia que fue hecho santidad nuestra, dice la palabra del Señor que Él dio su vida, tomó el lugar. Fíjese que en días pasados estaba hablando con un hermano y me tocó un tema que para algunos es un poquito como medio escabroso y escandaloso, pero parece que es por su poco entendimiento, ¿verdad? Pero ninguno de ustedes está incluido en ese tema. Entonces él me estaba hablando de lo que representaba la muerte en la cruz, y ciertamente la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: maldito el hombre que muere en una cruz, y declara la muerte de la cruz y a la cruz como una maldición. Sin embargo, nos encontramos en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo diciendo: lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo.
O sea, no es tampoco cualquier cruz. Entonces yo le explicaba a él que una de las cosas que dice la palabra del Señor que el Señor hizo fue llevar el pecado de toda la humanidad. Luego después dice la Biblia que se echó encima la maldición. La maldición se la echó encima. Cuando decimos la maldición estamos hablando de que cuando el hombre pecó entró la muerte. Entonces la muerte es una maldición. Y la palabra de Dios dice que se la echó encima. Con tal de que nosotros los hijos de Dios, disculpe, leyó que Pablo dijo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Lo dice Pablo. ¿Sí o no, hermano? ¿Está inspirada esa palabra por el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí o no? Ok. Sí, porque algunos como que se quedan así, como diciendo que está diciendo ese. No. Es más, se cuenta en la historia de la iglesia cuenta que cuando a Pedro lo fueron a matar, de la misma manera en que mataron a Cristo, dijo, no, a mí ahora con la cabeza para arriba no, sino con la cabeza para abajo. Y lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Entonces, yo le explicaba a este hermano que esa es una manera de ser un vencedor. La gente, de momento, hay quien se quiere quitar la batalla de encima, pero una de las maneras de ser vencedor es peleando la batalla que nos corresponde pelear. Una de las que tenemos que pelear es la batalla de la fe. Tenemos mucho libro aquí, pero poco aquí. Tenemos mucho libro aquí, conocemos mucho, pero hemos bajado muy poco libro aquí para creerle al Señor. ¿Y qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. ¿En qué? En su palabra. Hermano, los demonios creen, dice la Biblia, dice Santiago, y tiemblan. Y a veces yo me preocupo porque hay un culto, mucha gente tocada por el Señor derramando lágrimas y otros tan secos que uno dice, Dios mío, como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, vemos un montón gimiendo, temblando y llorando. Los demonios tiemblan. Y hay hijos de Dios que sencillamente como si no estuviera pasando nada. Déjenme continuar aquí un minuto porque no me he ido del tema, solo que yo quiero mostrarle la visión que tengo con respecto al punto de ser un vencedor. La palabra del Señor dice, por ejemplo, que los que van a pasar la gran tribulación vencieron. ¿Sobre qué vencieron? Dice la Biblia. Vencieron con la palabra, con el testimonio de Dios, testimonio de Jesucristo, y vencieron por medio de la palabra. Dice la Biblia, vencieron por medio de la palabra. Bueno, entonces dice la Biblia que no se dejaron marcar. Y dice la palabra de Dios que eso le costó que lo degollaran. Entonces, de repente alguien viene y lo degolla, y la pregunta es, ¿en qué venció? O sea, si lo mataron, ¿en qué venció? Pero lo cierto es que era algo que estaba profetizado, y Dios declara a esos hombres vencedores porque tenían el testimonio de la palabra, porque tenían el testimonio de Jesucristo, dos cosas, y después tercero, porque no se dejaron marcar. Entonces, cuando yo veo esto, me da la ligera impresión que hay gente que se van a dejar marcar, aunque tienen el testimonio. Porque el vencedor no es el que tiene el testimonio, sino el que tiene el testimonio y no se deja. ¿Entendió lo que le dije? El que tiene el testimonio y no se deja. El que tiene la palabra y no se deja enredar por los falsos profetas. El que tiene la palabra y no se deja enredar por los falsos apóstoles. El que tiene la palabra y no se enreda con el pecado. El que tiene y no se deja enredar por espíritus inmundos. Tiene la palabra, pero además de tener la palabra, no se enreda. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, que Pablo usa esta expresión. Ninguno que milita en un ejército, dicen algunas versiones, se enreda
en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor aquí no está hablando de aquel que Él escogió, de aquel que lo metió en un ejército. No, aquí está diciendo, el que yo escogí, lo metí en un ejército, y ninguno que milita en un ejército se enreda o se embaraza de los negocios de la vida, dice la palabra de Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué? Por soldado. A fin de agradar a quién, por favor, hermano. Por favor, hermano, a fin de agradar a quién. De aquel que lo tomó por soldado. De aquel que te tomó por soldado, de aquel que te tomó por fiel, de aquel que te tomó por siervo, de aquel que te tomó por ministro del altar. O sea, si usted se da cuenta, el punto bíblico en este asunto es que los que fuimos tomados por el Señor no deberíamos de dejarnos enredar. Y dice la palabra de Dios que es para agradar al que nos tomó, no para agradarnos a nosotros mismos, es para agradar a aquel que nos apartó para Él. Amén. Ok, disculpe que he hecho un poquito largo la introducción, pero me gustaría que usted mirara este primer versículo. Entonces, miré en este versículo algunas cosas que me llamaron la atención. Primero de Samuel 14:47, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, dice la palabra, luchó contra todos sus enemigos en derredor. Detalle esto unos minutos. Primero, luchó contra quién? Contra todos sus enemigos. O sea, por ese versículo pareciera ser que no dejó a nadie con vida. Ahorita le voy a contar algunas cosas que yo después veo en la palabra, ¿verdad? Pero dice aquí, mire lo que dice la Biblia: asumió el reinado sobre Israel, luchó contra sus enemigos en derredor y los enumera. Me gustaría que usted los mirara unos minutos. Los enumera. Menciona a Moab. Y yo le puse ahí entre paréntesis quién es Moab: el hijo del incesto de Lot con la hija mayor. O sea, estamos hablando de pecados de inmoralidad sexual. Dice la palabra del Señor que entonces pudiéramos decir, ¿contra qué peleó? Contra una potestad. Peleó contra algo que venía desde sus orígenes, porque estaba dentro de la familia. Discúlpeme, hermano, Saúl es hijo de la casa de Jacob, de la tribu de Benjamín, y es el sobrino de Abraham, y Abraham es el padre de Isaac y de Jacob. Entonces era una cosa que estaba bien cercana a la familia con la que dice la Biblia que Saúl peleó. Sígame aquí: peleó contra Moab, peleó contra los hijos de ¿quién? De Amón. Ve que los enumera, hermano. Y de nuevo, Amón es el hijo del incesto, pero con la hija menor de Lot. Entonces, luego dice que peleó contra Edom. ¿Quién es Edom? ¿Quiénes eran los edomitas? Los de Idumea. Dice la palabra del Señor que Edom es uno de los nombres del hermano mayor de Jacob. O sea, Edom es Esaú. Peleó contra esa descendencia. Y si usted se da cuenta, esa descendencia era brava. Hasta la fecha es una descendencia de guerra, de conflictos, de batalla. Era bien brava, dice la palabra de Dios. Ahora aparece otra expresión: peleó contra los reyes. Y me llamó la atención el plural, como si no bastara un rey. Dice la palabra del Señor que Soba tenía reyes, en plural. Peleó contra los reyes, contra los príncipes. Pero además de eso, la terminología Melep es tirano. Entonces peleó contra los tiranos de Soba. Me gustaría que usted mirara unos minutos, dice la Biblia, que peleó contra quién, dice aquí,
contra los filisteos. Y filisteo, el significado de filistea es los que se revuelcan en el polvo. Y para nadie es un secreto que el polvo es la comida de ¿quién? Por favor. Es la comida de la serpiente. O sea, Dios dio un decreto, un juicio, y le dijo a la serpiente: de por vida comerás del polvo de la tierra. Y entonces ahora estamos mirando contra qué está peleando Saúl, contra los filisteos. Y dice la Biblia, a donde quiera que se volvía, que dice aquí por favor, resultaba como vencedor. Cuando miré este versículo, mira hermano, me impactó, porque dice la Biblia, a donde quiera que se volteaba resultaba un vencedor. No, a donde quiera que iba era un vencedor. La pelea que tuviera que batallar, él la peleaba y la ganaba. Y así lo declara la Biblia, como un vencedor. Bueno, aquí tendríamos que mirar algunas cosas en las que él no pudo vencer. Por ejemplo, él pensó que había acabado con todas las adivinas en Israel y dejó a una. Y tengo la ligera sospecha que él fue quien la dejó con vida, porque cuando la necesitó, él sabía dónde irla a buscar. Entonces, discúlpeme hermano, el tema, bueno, quiero bendecirlo. Usted me está oyendo hermano, lo quiero bendecir, a pesar de que usted está encogido con un chipotle, quiero bendecirlo. Quiero bendecirlo porque lo que quiero que usted entienda es que no podemos dejar algo que Dios aborrece escondido para por si acaso lo necesito, el día que lo necesite, irlo o irla a buscar. Quedémonos unos minutos aquí porque eso es impresionante. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que él la dejó con vida, porque él se propuso matar al resto de los adivinos en todo Israel y acabó con todos ellos. Pero cuando necesitó una adivina, fue a buscarla, sabía dónde estaba, se le acercó. Y fíjese hermano, fíjese si él sabía y ella sabía quién era él, que cuando él llegó encubierto, rostro tapado, de manera que que ella no lo pudiera reconocer. Sin embargo, cuando invocó a Samuel y Dios le dio su real gana de sacarlo de donde estaba y traerlo y ponerlo delante de ella, ella brincó y le dijo: tú eres Saúl y me engañaste. O sea que había una relación espiritual tan intensa. Estoy hablando en el mundo de lo espiritual, una relación tan intensa que me tengo que imaginar que ella también lo conocía a él. Cuando le dijo: ¿por qué me engañaste? Tú eres fulano de tal, con nombre y apellido. Y ahí no lo estaba adivinando, porque le estaba diciendo: me engañaste. Ok, quisiera que usted mirara unos minutos. Contamos aquí cuántos enemigos. 1, 2, 3, 4, 5 enemigos. Ok. 1, 2, 3. Los reyes de Soba 4 y los filisteos 5. A usted le dio 5, le da 6. No, contra los reyes de. Bueno, está bien. Sí, mire, yo aquí no quiero sacar tipología. Yo lo único que quiero decir es: peleó con 5 y con todos los que peleó ganó. ¿Sabe con quién no ganó? Con quien no quiso pelear.
Entonces, yo quiero plantar hoy esto en tu corazón. ¿Sabes con qué no vas a poder ganar? ¿O a quién no le vas a poder ganar? Aquel con el que no quieres pelear. Aquel a quien quieres perdonarle la vida. Aquel a quien quieres dejarlo ahí para cuando lo necesite. Porque un amigo siempre voy a tener necesidad de él. Entonces, le dejo saber esto, porque mire, está ella. Hubo algo con lo que él no pudo pelear y fue con su celo. O sea, su vida se complicó el día que un espíritu inmundo hirió su corazón y su mente. Y dice la Biblia que David venía de la batalla y aquellos empezaron a cantar. ¿Oyeron? Pues era un cántico, hermano. Y la pregunta es, bueno, aquel mató, Saúl mató a 1000, David mató a sus 10,000. ¿Y por qué aquel le pone más que a mí? Porque aquel era el que iba a pelear las batallas, él se quedaba en palacio. Entonces, observa, hermano, eso lo deprimió, lo angustió, y la Biblia dice que ya era un espíritu maligno al punto de que él le llamaba a Saúl hijo, y un día lo tuvo delante y tomó una lanza en la mano y dice la palabra de Dios que se la tiró para atravesarlo, y David pues disimuló que no había visto que era con él la cosa, pero así fue, así se fue moviendo el mundo espiritual de Saúl. Yo quiero regresar aquí un minuto. A donde quiera que se volvía, ¿qué dice aquí, por favor? Resultaba vencedor. ¿Qué es lo que no pudo vencer? Aquello con lo que no quiso pelear. ¿Me ayudas a predicar? ¿Me ayudas a predicar? Díganle a su hermano, lo que tú no pelees o con quien tú no pelees, no lo vas a poder derrotar. Ese se va a quedar ahí como una reserva. Bueno, y ya usted sabe pelear en el buen sentido, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido espiritual de nuestras batallas. Pero no quiero que usted también esté peleando siempre. Ok. Miren estas expresiones, son algunas traducciones, le puse 8 traducciones, pero quiero que usted piense unos minutos en ella. A donde quiera que llevaba sus armas, ¿qué dice aquí? Número 1, a donde quiera que llevaba sus armas. Eso quiere decir que, y cabe la posibilidad de que no siempre llevaba sus armas. En esta traducción pareciera ser que no siempre llevaba sus armas, entonces había que llevar siempre las armas. Perdón, si usted sabe, hermano, que usted no tiene lucha solo contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en este último tiempo, entonces la pregunta sería, ¿sería correcto no viajar con armas? Bueno, se está poniendo esto pesado, ¿verdad? Porque estaba oyendo yo a un pastor que dice que ahora se pusieron de acuerdo para que haya al menos 3 tipos dentro de la iglesia, pero recuérdense que estoy hablando de forma espiritual. O sea, la Biblia dice aquí, a donde quiera que llevaba sus armas volvía vencedor. O sea que salir representa una batalla. Cuando regrese, una de las cosas que tiene que verse en tu vida es esto, no solo el valor, sino que también valió la pena y que viniste con una victoria. Ahora, en el nombre del Señor, ¿verdad? No avergonzados, no derrotados, en nada entristecido o por nada entristecido, solo quiero que usted mire el principio. Entonces, por ejemplo, esta otra traducción dice, y vencía en todas sus campañas. Si usted se da cuenta, una campaña no es igual que una batalla. Una campaña representa un grupo de batallas. Y aquí está hablando el plural de campañas, así que estamos diciendo que él tuvo varias campañas
Y cada campaña representaba varias batallas y en todas, dice la Biblia, salía como, por favor, vencedor. Este tercero es interesante. A donde quiera que se volvía, ¿qué dice aquí, por favor? Número 3, ¿qué administraba? Administraba condenación. Entonces no se asuste, porque el Señor le dijo a un siervo, tú condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. O sea que Dios le dio a Jeremías una autoridad en una guerra de palabras. Cuando el enemigo quisiera lanzar y proferir maldiciones, voltearse a él y condenar a esa lengua. Decirle, lengua, retuércete. O si no, como dicen los hermanos de Guatemala, botellita de Jerez, pero de otra manera, ¿verdad? En forma espiritual, decirle, todo lo que has dicho te regrese. Hermano, Pablo le dijo a un mago, perverso hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estar estorbando la obra de Dios? Y dice la palabra que de una vez le dijo, que te quedes ciego. Y al instante, hermano, porque el tipo fastidiando, Pablo le está compartiendo la palabra a un rey y él metido. Y va de fastidiar y hasta que el mismo Pablo se dio cuenta que el tema era un tema de oposición, quiero que me oiga, un tema de oposición espiritual. Entonces, hay cosas que hay que saberlas discernir. Disculpe, hermano, deje de pasar por tonto. Entienda usted que hay una batalla espiritual y lo único que usted tiene que saber es que Dios le ha dado una autoridad. Este hombre, una de las cosas que hacía era administrar condenación. A quien tenía que bajarle la ley, se la bajaba. Entonces, la cuarta expresión dice, donde fuera, ¿qué dice aquí, por favor? Siempre vencía, siempre. Número 5, donde quiera que se dirigía llevaba la salvación. Y este me llamó la atención, hermano, porque, dejamos aquí unos minutos, a donde quiera que se volvía resultaba un vencedor. Pero entonces me puse a mirar las traducciones y dije, ¿quién sería un vencedor? Uno que donde quiera que se dirija lleva ¿qué cosa? La salvación. Lleva a Jesucristo, bendito. Ese es un vencedor. ¿Qué testifica de Jesús? Ese es un vencedor. Dice en la palabra de Dios, por ejemplo, el sexto sería, a donde quiera que se dirigía, triunfaba. Donde quiera que se volviera, resultaba un vencedor. Y mire este, hermano. A donde quiera que se volvía, ¿qué dice aquí, por favor? Les causó estrago. O sea, que no era solo ir a una batalla, era causarle estragos al enemigo, como para que el enemigo no se pudiera volver a levantar en largo rato. Bueno, asociado con esto, ¿se recuerdan del profeta que le dijo a un rey, toma tus flechas y golpea tantas veces puedas en la tierra? Y el muy, ¡pum!, vago. Sí, ese es según yo pienso, eso es según yo pienso y según yo creo. Y cuando en realidad necesitamos tener la mente de Dios para darnos cuenta qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces viene y golpea únicamente 3 veces. Y miren lo que le dijo el Señor por la boca de Eliseo. Si hubieras golpeado de forma indefinida, disculpe, eso significa cada vez que él se volvía, resultaba vencedor. En las cosas que él enfrentó, fue un vencedor. Entonces equivale a decir, si hubieras golpeado muchas veces, dice la Biblia, Dios le dijo, muchas veces hubieras derrotado a tu enemigo hasta que lo hubieras visto desaparecer. Pero solo como lo golpeaste 3 veces, solo 3 victorias te voy a dar sobre tus enemigos. ¿Puedo hacerle una pregunta?
¿Quiere victoria? Entonces, no hay victoria si no hay batallas de fe. Y si hay una batalla de fe, una de las cosas que yo quiero garantizarte es que Dios te dice que cada vez que regrese vas a regresar con una victoria. ¿Le puedes creer a Dios, hermano? ¿Le puedes creer a Dios? Yo sé que esta es una palabra que Dios me dio a mí y se la quiero poner a usted en su mente y en su corazón. Cada vez que salgas vas a regresar con una victoria. Cada vez que vayas vas a regresar con una victoria. Cada vez que vayas vas a llevar salvación y vas a traer recompensa. Eso es lo que le sucede a los hijos de Dios. Ok, estamos aquí en este punto, ¿verdad? Donde nosotros vemos toda esta manifestación resumida en ocho puntos con diferentes expresiones. Entonces me gustaría que mirara esa. Ok, armas. Déjenme hablar un minuto de las armas. Ya miramos aquí, ok, dice la palabra del Señor que peleó, y dice la Biblia que cada vez que regresaba vencedor. Me llamó la atención esta primera que le puse aquí: a donde quiera que llevaba sus armas, volvía vencedor. Entonces dije, bueno, vamos a buscar unos minutos las armas en el Nuevo Testamento, la que deberíamos de tener nosotros los hijos de Dios. Ok, miremos acá, hacer todo esto. Entonces, disculpe, usted se va a dar cuenta cuál es el arma aquí, pero yo quiero que usted vea las herramientas. Una de las cosas que nosotros como hijos debemos de saber es que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser bajo el conocimiento del kairos, o del tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Ahora está más cerca. O sea, una de las cosas que yo quiero que usted vea a la luz de la palabra de Dios es que si se arrecian las batallas o se aumentan las batallas, también se van a aumentar las victorias, porque ahora está más cerca nuestra salvación. En el nombre de Jesús, hermano. Escuche, yo no quiero que usted oiga esto como una clasecita. Yo le estoy ministrando la palabra para llenar su corazón de fe, porque sé que el último tiempo es difícil, yo lo sé. Entonces quiero que usted mire aquí unos minutos. Todo lo que hagas tiene que hacerlo bajo un principio de conocimiento. ¿Cuál es el principio de conocimiento? El kairos. ¿Qué cosa es el kairos? El tiempo oportuno de Dios. Las cosas que oportunamente Dios usa para honrarse y glorificarse. Ahora quiero que me oiga. La mayoría de nosotros nos concentramos en el conflicto y en el problema, y no nos damos cuenta que el conflicto y el problema no es más que la vía, el canal que Dios usa para volverte a dar una victoria, para volverse a honrar, volverse a glorificar, para medir tu paciencia, para que alcances madurez, para que veas cómo. Mire, hermano, en ocasiones incluso hasta para que te estés quieto, porque Dios le dijo a su pueblo: está quietos y conozcan que yo soy Dios. Entonces, cuando hay un conflicto y hay una batalla espiritual, emocional, discúlpeme, hermano, lo que menos uno quiere hacer es descansar. Quiere ver cómo resuelve uno el problema, y si uno mete las manos en el tambo, estoy seguro que vamos a salir mal. Entonces es mejor dejarle a Dios la oportunidad de trabajar. Y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero si usted oye que Dios le dice: estate quieto, no te muevas, más vale que lo hagas. Porque yo quiero que usted vea el principio. Yo quiero que usted vea el principio. Es hora, conozcan esto, que es el tiempo, este es el kairos de Dios. Entonces dice ahora, esta es la hora. Entonces para mí hay un punto importantísimo cuando dice aquí: despiértense del sueño.
Ok, para los que toman nota, Ageo 1:14, eso es algo que yo a cada rato menciono, porque yo sé que hay mucha gente dormida, aparte de lo literal, dormida también en lo espiritual. O sea, espiritualmente hablando, sus espíritus están durmiendo. Y cuando usted lee Ageo capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice que ninguno de ellos pudo hacer la voluntad de Dios porque todos ellos estaban dormidos en sus espíritus, todos, hermanos. Mire, el sumo sacerdote, su espíritu estaba dormido el espíritu de Zorobabel, eso es lo que dice la Biblia, y estaba dormido el espíritu de todo el pueblo. Puedo hacerle una pregunta, ¿qué fue lo que Dios le pidió que hiciera? Según Ageo, como no me puede contestar porque leyó la Biblia pero se le olvidó, Dios le dijo que levantaran el templo. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron sus propias casas. ¿Qué hicieron ellos? Sembraron. ¿Qué hicieron ellos? Cosecharon. ¿Qué hicieron ellos? Echaron en cisternas, pero Dios le dijo, las cisternas para ustedes están rotas. No retienen ustedes no retienen ¿Para qué entonces estaban dormidos sus espíritus? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué buscaban ellos? Hacer la propia. Ahora, yo quiero que usted mire aquí, llegó el momento de despertarnos del sueño. Significa levantarse de la enfermedad, significa a salir de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina y de la no existencia. O sea, cuando usted está postrado es como si usted no existiera. Y por eso el enemigo también lo deja tranquilo, ¿ves? Porque está postrado, no da guerra, no da lucha, no da batalla. Entonces la postración es una de las cosas que más daño le hace a una persona. Estaba mirando yo, hay un programa que se llama Kilos de Más. Y entonces presentan, si usted pensaba que usted estaba gordo, usted no ha visto el programa ese. Gente con 800 libras. Hermano, no se pueden ni mover. La postración es tan grande, pero tan grande. Y entonces la depresión les da por seguir comiendo y comiendo lo que más daño le hace. Yo quiero dejar unos minutos en su corazón esta verdad. Cuando alguien está espiritualmente postrado, entonces empieza a comer lo que más daño le hace. Se alimenta de lo que más daño le hace. Y no quiero que olvide eso, hermano. Porque Dios dice, este es el Cairo y esta es la hora. ¿De qué? ¿De seguir postrado? No. De levantarnos, dice la palabra del Señor. Porque ahora. Y hermano, disculpe, eso fue escrito hace 2000 años. Entonces, me parece que el tiempo tiene que estar más cerca, después de 2000 años. No sé qué usted piensa. ¿Ok? Entonces, versículo 12, que es la continuación. La noche está muy avanzada. Está hablando del avance de la noche. Y si se habla aquí del avance de la noche, usted necesitaría interpretar que también hay un avance de las tinieblas. ¿Ok? La palabra avanzar dice es impulsar hacia adelante, como golpeando. Lo que dice aquí la Biblia es que la noche está golpeando. Y la noche golpea a mucha gente por causa del poder de tiniebla hermano, las cosas, sinceramente, las cosas más feas y pecaminosas, generalmente, ¿a qué hora es que se hace? En la noche. Ok, ve aquí unos minutos, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, esta es otra cosa, hermano. O sea, nadie puede venir y tomar armas de luz si primero no desecha. Lo primero que dice aquí es desechemos, ¿qué cosa? Las obras, ¿de qué? De las tinieblas. Desechemos. Entonces, déjeme decirle algo.
constantemente va a haber una provocación del enemigo, donde tú vas a tener que decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Eso no es de Dios. Te reprendo, sal fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Y déjeme decirle que una de las batallas más gruesas que sostiene cualquier cristiano, la sostiene con la mente. Las ideas, los pensamientos, las cosas que se te vienen a la mente. Y entonces le quiero decir algo, hermano. Llegó la hora de discernirlas también. Y que cuando eso venga, nosotros como hijos de Dios digamos, te reprendo en el nombre de Jesús. Desechar las obras. Miren lo que significa desecharlas. Desechar las obras significa aquí ponerlas lejos, separarse, alejarse, despojarse uno de ellas. Puedo hacerle una pregunta, hermano. Me deja hacerle una pregunta. Sinceramente, ¿alguna vez usted no ha sentido que las tinieblas se le quieren tirar encima? ¿Sí? ¿Le ha pasado, hermano? Okay. Bueno, yo le pregunto porque a mí me ha pasado. No porque quiero, ¿cómo es? Apuntarlo, señalarlo, solo decirle, a mí me ha pasado. Entonces, desechemos las obras. O sea, desechemos. Disculpe, hermano. De tanto pedirle disculpas se me ha ido como 30 minutos. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez le ha traído un plato de comida que usted ha rechazado porque está mal hecho o porque está feo? ¿O porque no fue lo que usted pidió? ¿Sí? Yo digo que para eso hay que tener valor. Y usted sabe lo primero que usted se llena la boca, ¿no? ¿Qué valor ni qué valor? Si yo lo voy a pagar. Eso es de lo primero que usted y yo nos llenamos la boca. Si yo no voy a pagar, ¿por qué tengo que comérmelo? No, yo voy a pagar lo que yo me quiero comer. Entonces quiero que me oiga. Les estoy poniendo ejemplo con sus propios ejemplos. El día que el enemigo quiera venirle a plantar un plato, entonces sepa usted que usted es el que está en condiciones de rechazar ese plato. Y si se lo comen, no se lo va a comer de pena o de vergüenza, sino de sinvergüenza. Porque Dios está cansado de avisarnos y de decirnos, sí, está ahí, deséchalo, empújalo, bótalo, no lo acaricies. Hermano, recuérdese que cada vez que Saúl salía con la disposición de batallar con algo, ganaba. ¿A qué no le pudo ganar? A lo que no le quiso hacer frente. Él no le quiso hacer frente a la divina, él no le quiso hacer frente a su orgullo, porque él no resistió oír que a Roberto le dieran 10,000 y a él le dieran 1,000. No, eso no lo soporto. Así que eso lo destruyó, eso lo mató. Y déjeme decirle, hermano, que eso fue destructivo para él y destructivo también para su familia. No me quiero meter ahí porque el culto no es de familia, pero estas cosas terminan repercutiendo en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Entonces, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, dice la palabra de Dios, con las armas ¿de qué? De luz. Me llamó la atención que la palabra armas es así como usted lo lee ahí, armas específicamente ofensiva para la guerra. O sea que hay armas defensivas y hay armas ofensivas. Entonces esa es una forma de hacer una guerra abierta al enemigo. ¿Vestirse con qué? Con armas de luz. Pero para vestirse con las armas de luz, ¿qué cosa es lo que hay que desechar, por favor? Las obras ¿de qué? De las tinieblas. Nadie puede agarrar el arma de la luz si no desecha las tinieblas. Pareciera ser que estamos en la guerra de las galaxias, ¿verdad? Sí, el monstruo aquel que ahora detrás de una máscara negra. El príncipe de las tinieblas, que el Señor los reprenda.
Siempre, si se da cuenta, es una administración. ¿A dónde, por favor? A la mente. Bueno, salimos de aquí un minutito. Acuérdense que Saúl, a donde quiera que iba, llevaba las armas. Entonces, este es tiempo de llevar armas de luz. Esto lo explica Pablo. Me gustaría que lo mirara dentro de un contexto, por lo tanto me gustaría que luego lo leyera en casa, porque dice la palabra del Señor que Pablo habla de su ministerio y dice qué cosa era lo que él hacía. Entonces, una de las cosas que él dice es que él usaba o se movía en la palabra de qué, por favor, de verdad, se movía en el poder, en el dunami de Dios. Y dice la palabra del Señor, por armas de justicia. ¿Y qué dice aquí, por favor? Para la derecha y para la izquierda. En Cuba no hubieran podido yo predicar este tema, porque si menciono derecha e izquierda estoy mencionando comunismo y capitalismo, pero ok, de todas maneras le vendría bien, porque ningún sistema terrenal es 100% justo. Si no, pregúntenle a los del TPS, ¿verdad? Que después de haberle dado TPS por 12 o 15 años, ahora y es un terror lo que está viviendo la gente. No me voy a meter ahí ahora, pero quiero que usted vea esto. ¿Qué dice Pablo? Usé o uso, ¿qué cosa? Armas de qué? De justicia. Y en el original griego, esa palabra armas es para ser ofensiva. Entonces, no es posible que alguien que sea hijo de Dios vea injusticias y se quede con la boca cerrada. Porque no quiere, el chavo no quiere meterse en problemas. No, disculpe hermano, eso no es asunto mío. No, hombre de Dios, mujer de Dios, se viste con armas de justicia. Y las armas de luz, como las armas de justicia, son armas de ofensiva. O sea, es de ataque, de no permitir, de resistir y no dejar que pase la injusticia. Y dice la palabra del Señor, disculpe, a la manera que yo entiendo esto es que la justicia se distribuye. ¿Me ayuda a predicar, hermano? Hello. Díganle a su hermano, la justicia se distribuye de forma pareja. Para la derecha y para la izquierda, la misma cantidad de justicia. ¿Sabes qué tendríamos que evitar, hermano? Favoritismos. Y eso yo no sé por qué, pero siempre pasa, ¿verdad? Como me cae bien, a este es el que invito. Pero esas cosas, disculpe, ahí no se mueve la justicia de Dios. Bueno, no estoy, a ver, usted invita a quien le dé la gana a usted de invitar, listo. Pero por eso yo no invito a nadie. No por egoísmo, es sencillamente porque digo, padre, es que este es hijo. Sí, pero y este también. Sí, pero y el otro también. Y el que me mira con la cara amarrada también es hijo. Y el que me dice mentira también es hijo. Y el que está bravo conmigo, ese también es hijo mío. Señor, ¿qué hago? No puedo. Entonces, arma de justicia. ¿Sabes qué le da, hermano? ¿Sabes qué le da respaldo a tu vida? Que tú aprendas a actuar con justicia. Y con todo y eso sé que tú y yo nos vamos a equivocar. Porque justo, solo Dios. Pero nos dieron armas. ¿Usted me está oyendo, hermano? ¿Para pelear con qué? Con las injusticias. Las de luz con las tinieblas. Las de justicia contra la injusticia. Voy a terminar ya con este versículo, bendito el nombre del Señor. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Si nuestras armas no son carnales, los carnales tampoco la pueden usar. Me gustaría que esto usted se lo llevara claro. Porque ¿de qué sirve que yo le diga a usted, estas son tus armas? Pero si eres un carnal, tampoco las puede usar. O sea, nadie puede apretar el botoncito con el que sale la espada.
Solo la pueden usar los Jedi, ¿verdad? Bueno, entonces yo le voy a decir algo. Las armas de Dios solo la pueden usar gente santa. Los carnales no pueden usar ese tipo de arma. Entonces, quiero que usted lo mire acá. Usted dirá, como ve película del apóstol, usted también la vio, así que no me juzgue, por favor. Las armas de nuestra contienda. Me llamó poderosamente la atención que en el original griego, mire hermano, en el original griego la palabra contienda es servicio militar. Y a usted que le encanta, hermano, el orden y que le den órdenes. ¿Pero qué es eso? Eso es lo primero que te dicen los rebeldones, ¿verdad? No los que están verdes, sino los que están rebeldes. ¿Qué cosa es esto? Un servicio militar. ¿Y por qué hay que hacerlo obligado? Ah, puchis. Porque ¿cómo crees que vas a salir vencedor? Si no respetas las leyes de autoridad. Y en el mundo espiritual, hermano, en el mundo espiritual. Bueno, me quiero quedar con usted unos minutos. Si usted quiere darle un paseo a los reinos y a los puntos de autoridad y a las delegaciones de autoridad, debería de leer el libro de Judas. Hermano, usted me va a mandar a leer un libro. No se preocupe, es un solo capítulo nada más. Lo pueden leer en un ratito. Es más, comiendo en el comedor hoy usted puede abrir Judas y leer el capítulo 1 de Judas. Dice la Biblia que el que blasfema contra las potestades caídas va a ser juzgado con el mismo juicio que ellas van a ser juzgadas. Juzgados y condenados. Así que imagínese usted qué autoridad le dio Dios a esas potestades, que ahora Dios dice, te prohíbo terminantemente que blasfemes de ellas. Y todavía dice la palabra de Dios, cuando contendían por el cuerpo de Moisés, el ángel solo lo único que dijo fue esto, que Jehová te reprenda. Y hay gente que dice, ¿qué tanto respeto? Escúcheme, hermano, porque eso es importante. En el reino de Dios es importante que nosotros entendamos esto. Servicio militar, carrera apostólica. ¿Qué dice aquí, por favor? A continuación, ¿qué dice aquí? ¿Como de qué? Como de privaciones y peligro. La gente dicen que quieren servir al Señor, pero no quieren tener privaciones. No, privaciones ninguna. Pero todo servicio a Dios me ayuda a predicar, hermano. Me ayuda a predicar. Dígale a su hermano, todo servicio a Dios incluye privaciones. Así que si tenía mañana planificado salir a pasear, venga al culto de dama. Es una privación. No, hermano, discúlpeme, mañana era para yo descansar, dormir la mañana y luego después ver por Netflix una serie entera de 18 capítulos. Está bien, está bueno. Tú puedes. A mí, dijo Pablo, me fue impuesto. Y cuando una cosa, hermano, uno la recibe, pero no es una imposición obligada, sino que es una imposición por amor. Pues si cada uno dice, ¿cómo no voy a servir a Dios si mi vida se la debo a Él? Y Pablo dice aquí, las armas de nuestro servicio, de nuestra carrera apostólica, las armas, incluso está diciendo, donde ciertamente hemos tenido privaciones y hemos pasado por peligros, son armas que no son carnales, o sea, no son pertinentes a la carne, no son de un animal irregenerado, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué, por favor, hermano? Destrucción de las fortalezas. Ok. ¿Destruyendo qué? Especulaciones. Me encanta este versículo, usted sabe por qué. Porque estoy cansado de oír gente que dicen, yo creo. Y yo creo, el creo de él no es mire lo que voy a decir, el credo de él no tiene fundamento bíblico. O sea, hizo un credo
sobre su propia opinión, sobre su propio pensamiento. Termino aquí en este versículo porque me gustaría que usted mirara esto. Destruyendo, ¿qué cosa? Especulaciones. Cuando hay razonamientos humanos, hermanos, es inevitable la arrogancia. Y entonces dice la palabra del Señor, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en un cautiverio. Voy a tomar mi pensamiento de una forma voluntaria y la voy a meter en una prisión, en un cautiverio. Dice la Biblia, ese cautiverio es a la obediencia de ¿quién, por favor? De Cristo. Déjenme explicarle esto. No dice aquí para que usted obedezca a Cristo, sino que usted agarre sus pensamientos y usted lo vuelva cautivo de la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a ¿qué? A tu voluntad. Entonces, cuando tú y yo somos escogidos y llamados, nosotros no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino que buscamos agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos tomó, aquel que es nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, si es posible, pasa de mí la copa, pero que no sea conforme a mi voluntad. Entonces comencé diciendo, Saúl ganó todas las batallas a las que se enfrentó. Las tres armas que tenemos que usar, ¿cuáles son, por favor, hermano? Armas de luz. ¿Cuál es la segunda? Arma de justicia. ¿Y cuál es la tercera? Las armas de una contienda que no es carnal, las armas espirituales. Ok, ya se ubicó aquí. Entonces permítame leerle, solo leerle estos versículos, ¿Quiénes son los que no van a la batalla? ¿Quiénes son los que no van? Ok, mire lo que, hermano, eso es un termómetro. Eso es un termómetro. ¿Sabe quiénes no van a la batalla? Los cobardes. Ese es un termómetro. Hermano, ¿cómo así? Ok, Gedeón, perdóname, son mucha gente la que se reunió para ir a la batalla. Esta gente van a pensar que ellos ganaron la batalla. Y miren lo que le dijo Dios: dile a todos los que tienen miedo que se salgan de la fila. De una vez 22,000. Gente con miedo a la batalla. Y apenas el siervo de Dios abrió la boca y dijo, por favor, mira, como esto no, así como dije yo ahorita, ¿verdad? Nada en el Señor es obligado. Mira, podemos hacer una cosa, mejor quédense. Los que tengan miedo, que se queden. Y créanme que los que tienen miedo se van a quedar y no se van a ir. Porque no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, mire cómo funciona esto. Se salieron 22,000. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros. Me gustaría que usted mirara la palabra hechiceros aquí, los farmaqueus, es los que usan drogas. Por eso las farmacias antes se le llamaban droguerías. Pero le digo a los que usan droga, a los que les gustan los pitos de marihuana, la cocaína, claro, gracias a Dios ninguno de ustedes, ¿verdad? Es para los que me van a oír por internet. La Biblia dice que los drogadictos no entran en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, los idólatras. ¿Y qué dice aquí, por favor? Y todos los mentirosos. Pero me llamó la atención que la palabra aquí mentiroso, todos los mentirosos, pero mire lo que dice aquí. Los mentirosos son la gente que actúan con falsedad, la gente que actúa en el error, que se mueven en ambientes de error. A eso también Dios lo llama los mentirosos.
a los falsos, y por supuesto ahí tendríamos que incluir a los falsos apóstoles, falsos profetas. Ok, dice la Biblia, ninguno de eso, bueno, déjeme leerlo como lo dice. Dice, ninguno de ellos tendrá su herencia, todos ellos tendrán su herencia, dice la Biblia, en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué cosa? La muerte segunda. Entonces, vayamos al primer versículo. Toda batalla que Saúl salió a pelear, dice la Biblia, la ganó. Entonces, déjeme traerle un momentico aquí. ¿Contra qué tendríamos que batallar? Contra el miedo. Porque los cobardes van al lago de fuego. Pero para batallar tendríamos que usar esas tres armas. Armas de luz, armas de justicia, y la tercera arma serían las armas espirituales, no armas carnales, armas espirituales, entendiendo que el mundo es espiritual. Ya voy a terminar, hermano, solo presten un minuto más de atención. Dice la Biblia, ¿contra qué vamos a tener que batallar? Contra las cosas abominables. ¿Contra qué? ¿Contra qué voy a tener que batallar en mi vida? Contra el desamor. La Biblia dice que el hermano que no ama a su hermano es un homicida, es un asesino. Que no lo ama, que lo mira, lo odia, que no lo resiste. Escucha, hermano, algo que te va a hacer bien. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con Tito. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con Carlos. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con Erga. El pensamiento es, si Dios lo pudo hacer conmigo, lo puede hacer con cualquier hombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que deberíamos de hacer bíblicamente es obedecer. Y el primer mandamiento es amar a Dios, y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no amamos a un hermano, la Biblia dice que somos homicidas. No lo amas, eres un homicida. Ah, no, a mí él me es antiflogitínico, yo lo veo ahí. No, a mí él no me molesta, lo que pasa es que yo no siento. Ámalo, porque si no eres un homicida. Entonces ese es el ambiente espiritual tan funesto en el último tiempo. Dice la Biblia que la maldad aumentará, porque el amor de muchos, ¿qué va a pasar con ellos? Se va a resfriar. Entonces son batallas espirituales. Quiero que salgas de aquí dispuesto a ponerte las armas. Armas de luz, armas de justicia y armas espirituales. Necesitas proponerte en tu corazón batallar contra ese tu enemigo. Y tu enemigo no es de carne y de hueso, porque dice la Biblia que mi batalla no es carnal. Entonces yo tengo que mirar en el orden espiritual de mi vida aquellas cosas que de alguna manera, hermano, quiero que me oigas, sabes que están y las toleras. Son las que después el enemigo va a usar para venir con ellas. Saúl le perdonó la vida a la hechicera. Eso contra lo que él no fue a pelear fue lo que terminó derrotándolo. No pudo pelear con el celo y con la envidia que tenía. Eso fue lo que lo derrotó. Lo hizo, hermano, usurpar el sacerdocio. Y ese día, el día, hermano, mire, Dios se la había estado aguantando todas, hasta la lanza que le tiró a David. Pero el día que él tomó incensario en las manos y usurpó la autoridad sacerdotal que Dios le había dado a Samuel, ese día Dios dijo, aquí terminé con él. Hermano, perdone, ¿puedo hacer una pregunta? Si alguien usurpa su lugar, ¿usted se siente mal, sí o no? Sin embargo, yo veo que Samuel lo que hizo fue llorar por Saúl. Papadito, perdónenlo,
No, de repente es un bebé, es un malcriadote. Sí, está bien, no debió. ¿Y sabes qué le dijo Dios? No llores más por él, porque terminé con él. O sea que ni siquiera Samuel, hermano, ni siquiera Samuel permitió que aquella usurpación lo enojara para llegar a él y decir: ¿quién te dio autorización para hacerlo? ¿Quién te dio permiso? Eres un atrevido. No. Mire, hermano, en las cosas de Dios, más vale que así, que terminemos poniéndonos en las manos de Dios como un día hizo David, ¿verdad? Porque uno dice: bueno, Señor, aquí sí, lo que me queda es que tú tengas misericordia de mí. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Porque estamos peleando la última hora. Y no deberíamos, escuche, tienes conflicto en tu casa, no deberías de planificar arreglarlos con pensamientos humanos ni con planes humanos. Hay batallas espirituales en tu vida, no deberías de pensar arreglarlo como un carnal. Necesitas armas de luz, necesitas armas de justicia y necesitas entender el mundo espiritual. Que Dios te bendiga. Oro por ti. Ponte de pie, por favor. ¿Quieres darle gracias al Señor por tus victorias? Hijo, hija, ¿has tenido alguna vez victorias? ¿Le quieres dar gracias a Dios por tus victorias? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Uso la autoridad apostólica que Dios me ha dado, y la autoridad apostólica que Dios también me ha dado como resultado de estar bajo cobertura. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Santísimo Dios, muchos de ustedes han visto milagros extraordinarios en su vida. Las batallas que te dispusiste a pelear, las ganaste. Las que no has podido ganar es porque no las has peleado. La batalla de la amargura, la batalla quizás del enojo, la batalla quizás del celo, la batalla quizás de la contienda. Esas cosas que se quedan ahí y que parecieran, hermano, que son naturales, son de la vida. Yo quiero, en el nombre de Jesús, solo quiero recordarte que lo que Saúl dejó con vida fue después lo que él usó en un momento donde ya ni siquiera tenía palabra de Dios. Terminó haciendo algo que él mismo había condenado. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde incluso de predicar un evangelio y vivir otro. Eso me lo estoy aplicando yo a mí. Que Dios me guarde de decirle algo a usted, de enseñarle a usted la verdad. Que Dios lo guarde a usted de conocer la verdad y que usted no la haga. Que Dios lo guarde a usted de tener la verdad y que usted no se la pueda profetizar a sus hijos. Que usted tenga la verdad y que usted no la pueda hablar. Dice la Biblia que a donde quiera que iba Saúl, llevaba la salvación. Esa es la clase de unción que yo quiero sobre mi vida. Ibra Masaira la Baira la Basanda Namay. Espíritu de Dios, no permite, Señor, que nosotros seamos indulgentes al guardar o esconder algo, Señor, con el pensamiento de que quizás mañana lo necesite. Te tenemos a ti, Señor, y contigo es suficiente, Señor. Yo bendigo esta casa ministerial en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz.
Y yo te estoy suplicando que cada uno de tus hijos experimente la bendición que experimentó Saúl. Se pudo enfrentar, Señor, a Edom. Se pudo, Señor, enfrentar a Moab. Se pudo, Señor, enfrentar, Señor, oh Dios, a los descendientes, Señor, oh Dios, de su hermano Jacob, de Saúl. Se pudo, Señor, enfrentar a los reyes, Señor, a aquellas potestades, Señor Jesús, aquellos tiranos, aquellos Melec. Se pudo enfrentar, Señor, oh Dios, a los filisteos. Sin embargo, dejó con vida, Señor, a una hechicera. Dejó con vida, Señor, el celo que lo mataba. Dejó, Señor, con vida la envidia, Señor. Dejó con vida, Señor, el orgullo y el deseo, Señor, oh Dios, de usurpar. Dejó cosas, Señor, con vida y no las pudo, Señor, no las pudo derrotar. No pudo ir y pelear contra ellas. No las pudo vencer. Yo te ruego que venga un espíritu, Señor, de humildad sobre nuestras vidas y un espíritu ibra masaira la banda, Señor, de entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Y esto conociendo el tiempo, el kairos de Dios. Y esto conociendo que ya es hora, Señor, de que nos despertemos, Señor, del sueño y que nos vistamos, Señor, con las armas. Señor, yo levanto mi mano en el nombre de Jesús. Señor, levanto mis dos manos en el nombre de Jesús para de forma profética tomar armas de luz y armas de justicia en el nombre de Jesús. Levanto mis manos, Señor, oh Dios, para reconocer que solo tú eres Dios. Señor, para pedirte que tú botes toda carnalidad en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, oh Dios, nos ayudes a desechar, Señor, las obras que no son tuyas, Señor, los platos y el manjar que el enemigo en ocasiones viene a plantarnos, Señor, pero que no proviene de ti, Jesús. Tú guardas, Señor, oh Dios, tú guardas, Señor, a tu pueblo. Ovejas de tu prado somos, Señor. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús, oh Padre Santo, que nosotros batallemos, Señor, lo último que necesitamos batallar para terminar diciendo, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quizás no sé si mi esposa está por ahí o tienen la información de los alimentos, pero de todas maneras usted sabe, hermano, que lo que se da en